Y vamos a estudiar, como hemos estado estudiando desde la semana pasada, los distintivos de Calvary Chapel. Y la semana anterior vimos los primeros dos distintivos. Y vamos a estar usando nuestra Biblia un poco, pero es muy importante que si tienes donde anotar algunas cosas, las puedas anotar y puedas anotar algunas citas bíblicas para que puedas llegarlas y checar en tu casa. Normalmente lo que hacemos aquí, si es la primera vez que vienes, es que estudiamos la Biblia verso a verso, pero los miércoles estamos estudiando qué nos distingue como el movimiento que somos, que aunque nos llamamos Semilla de Mostaza Veracruz, estamos realmente en Calvary Chapel, que es un movimiento que nació en los años 70, cuando estaba la situación de los hippies, y Dios usó esto para rescatar a esta generación. Y muchos de los pastores del movimiento en Estados Unidos son eso, ex hippies, ¿no? Entonces, muchos de ellos ya, pues su cabello blanco, pero con muchas historias de lo que Dios hizo. Y algo que tienes que saber es que aunque comenzó en ese entonces y fue como el auge, y fue un avivamiento en Estados Unidos, un avivamiento real, donde la palabra de Dios brilló. Calvary Chapel no es un movimiento donde se ha caracterizado por sus grandes atractivos, ¿no? Donde el predicador sea muy elocuente o muy famoso, sino puedes ver algunas fotos del pastor Chuck Smith, que fue quien comenzó el movimiento en Costa Mesa, California, ¿no? Y él no era hippie, ¿no? Él era una persona normal y vestía a veces hasta un poco más formal de lo que estamos hasta acostumbrados, ¿no? Y no era muy elocuente, o no decía tan buenos chistes. En eso sí me parezco a él. Pero Dios usó eso. Dios usó la sencillez y la exposición de las Escrituras para salvar a una generación perdida. Y creemos que eso es. Y aunque ya vimos algunas semanas, la semana pasada, que no estamos diciendo que somos la mejor iglesia, y de verdad no lo creemos, ¿no? Pero sí creemos que Dios nos ha dado algo distintivo. Somos un tipo de iglesia que tiene ciertos principios basados en la Biblia para cierto tipo de personas, ¿no? Y que encontramos en estos principios bíblicos una verdad y una filosofía del ministerio. Entonces, vimos la semana pasada con Charlie algunos de nuestros primeros distintivos, y esta semana y hoy lo que vamos a ver es cómo es el gobierno de la iglesia, ¿no? Así se llama el capítulo, cómo es el gobierno de la iglesia. Y es esto, cómo se toman las decisiones en Semilla, ¿no? ¿Nunca te has preguntado, cómo habrán pensado esto y cómo habrán hecho esto y cómo? Y mira, si vinieras a nuestras juntas, te darías cuenta que no es nada, no es como una empresa, no se toman las decisiones como una empresa. Y vamos a ver cuál es la manera en que nosotros pensamos que se debe gobernar una iglesia, cómo está instituido, cómo están los cargos. Y es muy importante que lo sepas, porque a veces puedes tener ciertas ideas y tal vez podrías venir lastimado de algún lugar donde has visto que la iglesia la gobierna un hombre y no la gobierna Dios, ¿no? Tal vez puedes venir lastimado y herido y has visto cosas, y es eso, que sepas lo que hacemos, ¿no? Y algo que distingue a Semilla es eso, es la transparencia en lo que hacemos. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones en la iglesia? Y puedes anotar, si tienes ahí, Efesios capítulo 1, versículo 22, y vienen ahí ciertas formas de gobierno y lo que hace, pero como distintivos es que nosotros reconocemos que el Nuevo Testamento no ofrece una posición clara y definitiva sobre la preferencia de Dios respecto al gobierno de la iglesia. O sea, no hay una manera clara donde diga Dios, la iglesia tiene que estar así y así y así y así. Pero sí vemos en las Escrituras tres formas muy claras donde dice que se debe gobernar la iglesia. Dices, ¿cómo es esto, no? Vemos dos en el Nuevo Testamento y una a lo largo de la historia de la iglesia. Y una de las cosas que vas a encontrar en Efesios es que habla acerca de los obispos, ¿no? Y has escuchado esto, y que anhela obispado buena obra desea. Y los obispos no es otra cosa más que los pastores. Entonces hay iglesias que son gobernadas por el obispo, ¿no?
y aunque ves que no se viste con una bata blanca o sea, el obispo es un pastor, es lo que la Biblia enseña como un pastor. Hay otros tipos de iglesias que son de las también un poco, creo que ya han ido perdiendo fuerza este tipo de iglesias, pero aún siguen, que son las iglesias que son gobernadas por los ancianos, ¿no? O el presbiterio, ¿has escuchado eso? No sé. Entonces es un grupo de ancianos que toma las decisiones de la iglesia y ellos guían la iglesia. Estas son las formas más comunes que vemos en las iglesias de liderazgo. Y hasta parece que estuvieran peleadas entre sí, ¿no? Hasta parece que o es de obispos o son ancianos o no, o cómo se reconcilia esto. Hay otra manera que creo que por lo menos en México no se ha escuchado mucho, pero a veces podrían caer algunas iglesias en esto, y es pensar que la iglesia es una democracia, ¿no? No digo que la democracia esté mal, ni mucho menos tengo pensamientos contrarios a eso, sino que vemos en la iglesia que Dios nunca dejó que la iglesia y su pueblo fuera una democracia. Es más, vemos en la iglesia que las peores situaciones del pueblo y de la iglesia son porque el pueblo ha tomado la voz y entonces ha dicho, queremos esto, ¿no? Un ejemplo es cuando están en el desierto, ¿no? Y Moisés está a cargo del pueblo y el pueblo empieza a hacer peticiones y empieza a presionar a Moisés, y es que esto, y es que si nos hubiéramos quedado en Egipto, y es que allá por lo menos comíamos bien, y aquí Dios nos trajo a morir al desierto, ¿no? Y ahí está el pobre Moisés peleando con la gente y viendo, y Moisés, que era el hombre más manso, dice, sobre la tierra. O sea, lo hicieron perder los papeles, ¿no? Otra historia que vemos en el Antiguo Testamento también es cuando el pueblo en Samuel, que era gobernado por Dios, de repente se levanta y dicen, ¿saben qué? Le dicen al profeta Samuel, nosotros queremos un rey como todas las naciones, ¿no? Siendo Dios quien gobernaba a su pueblo. Ellos querían por democracia tener una monarquía, y ahí empiezan las monarquías en el pueblo de Israel. Y es el pueblo levantándose y diciendo, es que yo creo que debería ser así, no, yo quiero esto y yo quiero esto. Y vemos que en la Biblia no funciona así. No funciona como una democracia. Pero entonces, ¿cómo funciona? Puedes anotar ahí Éxodo capítulo 18, donde podemos ver una manera en que Dios gobernaba al pueblo. Y esto es conocido como una teocracia, o sea, Dios gobernando sobre el pueblo. Y era esto, si recuerdas la historia del pueblo en el Éxodo, Moisés era quien subía al monte, y entonces era dada la instrucción a Moisés. Moisés bajaba del monte, ¿no? Y daba la instrucción al pueblo. Y entonces el pueblo era gobernado realmente por Dios. Y entonces Moisés fungía como alguien que estaba a cargo de ellos, pero quien pasaba el mensaje para ellos. Daba las instrucciones de Dios, la palabra de Dios al pueblo. Después lo que vemos ahí mismo en Éxodo es que el trabajo era demasiado. Y es que imagínate, o sea, atender a tantas personas, y ya no solamente eran cuestiones espirituales, sino era como, ay, es que mi vecino se adueñó de mi pala y ahora ya no me la quiere regresar, y ahí tienes a Moisés, pobrecito, sufriendo con ellos, diciendo, regrésale su pala y haz esto, y su suegro le tiene que decir, oye, así no puedes, o sea, no vas a poder. Y ya que tu suegro te dé un consejo, pues ya. Y Moisés es usado por Dios, Jetro. Y entonces Dios le dice, a ver, constitúyete hombres, ancianos que puedan ayudarte con estas cosas, porque el trabajo era demasiado. Pero le dice algo Dios, y yo voy a poner mi espíritu, tu espíritu, el mismo espíritu de Moisés, hablando de este liderazgo, de este cuidado, para que la gente pueda acudir a ellos. Y solo si había una situación demasiado complicada, entonces la llevaban con Moisés. Y Aarón y los sacerdotes lo que hacían es que veían por las necesidades espirituales del pueblo. Entonces era como un combo. Y Dios fue armando esta manera. Y esta manera que Dios había gobernado al pueblo se terminó cuando te dije, el pueblo levantándose y diciendo, ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey como todas las naciones.
Entonces vemos que hay la manera de gobernar por un obispo, que ahorita vamos a ver más claramente cómo es, por los presbíteros y esta teocracia, ¿no? Nosotros como Semilla y como Calvary Chapel creemos que el pastor no es la cabeza de la iglesia. Y dices, Dani, ¿qué estás diciendo? No, él me dio permiso de decir esto. Seguramente hasta nos está viendo, ¿no?, en la transmisión. Pero eso es importante que sepas. Nosotros como Semilla creemos que el pastor no es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora creemos que vemos esta misma teocracia modificada en el Nuevo Testamento, en Cristo siendo la cabeza sobre el cuerpo que es su iglesia. Y tienes que saber por qué el pastor no es la cabeza de la iglesia. Bueno, porque es Cristo quien pagó por su iglesia. Y tristemente de repente lo que vemos es que algunos pastores piensan que la gente es suya. Y el pastor Jaime dice algo muy chistoso acerca de esto. Dice, a ver, enséñame la factura de tu oveja, ¿no? O sea, tú la compraste, tú la pagaste, tú moriste por ella. Y es eso, no, Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la cuida, Él la sustenta, Él murió por ella. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Entonces no creemos que el pastor sea eso, lo más importante para la iglesia. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que el pastor entonces, ¿qué onda? No, ya no va a regresar el pastor entonces, porque no, espérate, ahí vamos. Lo que vemos es eso, Cristo siendo la cabeza de la iglesia. Y lo que vemos es en el Nuevo Testamento, como se desarrolla toda la historia, que puedes estudiar en Hechos, vemos que el pastor necesitaría ser como eso, como un Moisés, que permanece en contacto con Jesús para recibir la dirección y guía y dirigir a la iglesia. El pastor lo que está encargado es de eso, de hacerte saber que Dios tiene el control de la iglesia. Por eso nunca sobreexaltamos la figura del pastor en la iglesia. Ahorita vamos a ir a la otra parte, ¿no? Pero nunca hacemos esto. Es más, lo que queremos hacer es que si vienes de otra iglesia y estabas muy acostumbrado a eso, a acudir al pastor, el pastor lo que te quiere enseñar es que puedas depender de Jesús y que en Jesús esté toda tu confianza. Que si un día pasa algo muy grave en tu vida, antes de levantar el teléfono para llamarle, puedas levantar tus ojos al cielo, de donde viene tu socorro. El pastor no es una celebridad, es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Pero ojo, es muy contradictorio incluso a muchas iglesias hoy en día, donde el pastor es una celebridad, donde se rinde un culto a la personalidad del pastor. Tienes que saber que el pastor no es una celebridad, ni lo sabe todo, ni puede resolver tus problemas. Él lo ha dicho aquí, ¿no? Y es eso, o sea, dice, a veces vienen y dice, a ver, ayúdame con mi hijo. Y dice, ¿yo qué? O sea, ya tengo los míos, ¿no? Pero es muy importante que entiendas esto. Ahora, el pastor puede ayudarte y buscar guía de Dios, puede orar por ti, puede aconsejarte bíblicamente. Y cada domingo lo que está haciendo aquí es eso, abrirte las escrituras y enseñándote a Jesús, que es el trabajo más importante que Él tiene. Ahora, otra cosa que vemos a lo largo de
de la historia de la iglesia es que el pastor es apoyado por un consejo de ancianos para orar y buscar la dirección para la iglesia. Y lo de los ancianos lo puedes encontrar en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Lo puedes checar. Hay muchas citas acerca de lo que estamos viendo, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir así, vamos a ir a algunas citas. Y ahí viene cómo tienen que ser los ancianos. Deben ser hombres de oración, que sean transparentes, que les conozcan, el pastor que les conozca, que reconozcan el llamado y el liderazgo del pastor. Y eso no es solamente para los ancianos. Algo muy importante que tienes que saber es que para escoger una iglesia y para que Semilla sea tu iglesia es necesario que reconozcas el llamado y el liderazgo del pastor, que Dios ha puesto al pastor Talí como pastor de esta iglesia. Hay mucha gente que se pelea con eso, que les cuesta trabajo reconocer. Y yo recuerdo cuando el pastor llegó, o sea, todavía está joven, pero estaba más joven. Te voy a contar una historia. Una vez nos invitaron a Jalapa a un funeral. Fuimos a un funeral de una familia, pues a orar con ellos. Y entonces iba, no voy a decir mejor los nombres, estaba yo, estaba alguien más, bueno, sí voy a decir el nombre, Marquito, a lo mejor lo conoces, Marquito, y estaba el pastor Dalí. Y entonces cuando viene la familia y le quieren presentar al pastor, mira, te presento al pastor, ellos querían saludar a Marquito como el pastor. Y así, y cuando le dicen, no, él no es él. Ay, perdón, es que se ve muy joven, dice. Y a veces eso, hay gente que le cuesta, ¿no? Que le cuesta eso. Y entonces dice, no, es que, y simplemente no reconocen el llamado y el liderazgo del pastor. Ahora, aunque ya vimos que el pastor no es la cabeza de la iglesia, no quiere decir que Dios no lo haya llamado y tenga un lugar importante en la iglesia. Entonces los ancianos, algo importante es eso, deben de reconocer el llamado y liderazgo del pastor para que trabajen y le apoyen en las cosas que Dios le ha llamado a hacer. Ahora, ¿cómo se toman las decisiones en Semilla? Las decisiones importantes. Bueno, las decisiones importantes se toman así, en oración, buscando a Dios. Hay un consejo de ancianos que ayuda a orar y apoya al pastor, y el pastor tiene la decisión de, él es el que Dios ha puesto para decidir sobre las cosas de la iglesia, apoyado por este consejo de ancianos. Un ejemplo es cuando nos cambiamos de local. Y ya sé que lo mencionamos mucho, pero era calle 7, era un pedacito así, como una tercera parte o menos de cuando empezamos. Y cuando empezamos a orar para buscar otro local, porque ya teníamos tres reuniones, ya no cabíamos, yo tenía que salir de la alabanza así de ladito, porque era mucho, era mucha gente. Estuvimos orando para ver dónde Dios quería, ¿no? Y entonces cuando encontramos este local, que no era para nada lo que tú ves, ese techo donde está el techo del fondo, estaba todo destruido. Había un gato muerto por ahí en la esquina cuando vinimos a verlo. El piso estaba totalmente destruido. No existían estas paredes, no existía la recepción. O sea, lo último que había sido aquí fue un taller de laminación y pintura. Entonces solo existía este techo, ¿no? Y las columnas se tuvieron que reforzar. Entonces estábamos orando y cuando vimos el lugar, y no solo eso, vimos cuánto costaba, fue como, bueno, pues vamos a orar. Y entonces cuando se iba a tomar la decisión, y los que estuvimos orando por eso, se dijo, ok, ¿qué les ha dicho Dios? Y todos dijeron que sí, incluyendo al pastor, menos una persona del consejo. Y para todos los demás era muy claro, pero el pastor decidió esperar y decir, ok, sí, voy a esperar que Dios te confirme a ti para ver.
con el temor de que tal vez podrían ganarnos el local porque había mucha gente interesada. Y decidimos confiar en Dios y ponerlo en oración y decir, si es Dios, Él lo va a hacer. Cuando pasaron las semanas, el que faltaba dijo, ya Dios me dijo que sí. Y entonces fuimos a ver si todavía no estaba ocupado y estaba libre para que pudiéramos tomarlo. Las decisiones importantes en la iglesia se toman un poco así, orando con el pastor, ayudado por este consejo de ancianos. Otra cosa importante es que los ancianos no son estas personas que deberían decirle sí a todo al pastor, ¿no? Él tiene la responsabilidad de tomar la decisión, sino son personas que son probadas, que son hombres de oración fieles. No son los paleros del pastor, sino eso, como esta situación, cuando hay alguien que no está de acuerdo, puede con confianza decir, ¿no? Y esperar en Dios. Al final Dios es quien tiene la última palabra. Así se toman muchas de las decisiones en Semilla. Este mismo consejo de ancianos sirve como una barrera y cuidado para el pastor. Su trabajo es estar en contacto con la congregación. Ahora, eso es bien difícil porque hay gente que solo quiere hablar con el pastor. Y entonces pues es imposible, ¿no? Él también tiene que ir al baño y tomar agua entre servicios y echarse su sándwich. Entonces, pero entonces tú tienes que saber esto, que si por alguna razón el pastor no puede, puedes ir con alguno de los líderes, porque Dios los ha puesto ahí para eso. En resumen, lo que creemos del modelo de Dios es para la iglesia, del gobierno, es que el pastor sea gobernado por el Señor, reconocido por la congregación como el instrumento para guiar a la iglesia, con la guía y ayuda del consejo y con líderes asistentes que vean por las necesidades espirituales. El pastor tampoco es un empleado de la congregación ni del consejo, sino él está a cargo, ¿no? Y el consejo le ayuda y los líderes asistentes le ayudan. Tienes que saber algo, en nuestro caso en particular, en Semilla Veracruz, no es así en todas las semillas. Y es importante que lo sepas, el pastor Talí no recibe ni un solo peso de la iglesia. Ni para un chicle le damos al pastor. O sea, él lo ha decidido así, él tiene su trabajo y entonces trabaja y sirve de tiempo completo en la iglesia. Y es bien importante porque tal vez tú vienes lastimado de otras iglesias por eso mismo, por la cuestión del dinero. Y creo que yo en especial, que soy de aquí de Veracruz y que he estado en muchas iglesias, creo que es algo que Dios nos ha querido regalar, ¿no? Como Semilla Veracruz o en Veracruz. Así que ya no puedas tener este pretexto de es que los pastores son, ya sabes qué. Y no todos lo son, pero Dios nos regaló esto, que ya gente no pudiera tener un pretexto de es que esto. Y es importante que lo sepas. El pastor en este caso no percibe ni un solo peso de la iglesia, ni toca las finanzas de la iglesia. Ahora, ¿cuáles deben ser las cualidades del pastor y del obispo? Y son rasgos de carácter. Acompáñame por favor a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Ya ves, te dije que sí vamos a abrir la Biblia.
Y vemos aquí los requisitos que son dados para alguien que es llamado a hacer eso, un obispo, un pastor. Y Pablo le escribe a Timoteo esto: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta palabra irreprensible es sin tacha. O sea, no es que sea perfecto, pero nada que le puedas reprochar. O sea, que nadie se pueda parar aquí y diga, no, es que esto y esto, irreprensible. Marido de una sola mujer. Esto es importante porque no solo habla de fidelidad en el matrimonio, sino también habla de que es el marido y que el pastor está llamado el pastor solamente. En Semilla no hay pastora. Y dices, ya me voy. Sí, así como al presidente, a su esposa no le llaman presidenta, así creemos eso, que el llamado para el pastor de la iglesia es para el hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo enseña. Entonces, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sería imposible que un pastor fuera llamado a ser pastor si no tiene este don, apto para enseñar, porque es lo principal en la iglesia. No dado al vino, no pendenciero, esto quiere decir no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Esto quiere decir alguien que no tiene suficiente conocimiento. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y esto es algo en lo que creemos, y es algo son rasgos de carácter de una persona probada, que conoce a Jesús y que el carácter de Jesús ha sido eso, formado en él. Otra cosa que creemos es que toda la iglesia estamos llamados a servir y a ser diáconos. Dices, ¿qué es eso? Y tal vez si vienes de una iglesia muy tradicional, era el diácono, ¿no? Pero una de las traducciones más bonitas que encontramos para la palabra diácono en la iglesia es el que recoge el polvo. Eso es un diácono, una persona que sirve de cualquier manera en la iglesia. Creemos en Semilla que todos somos llamados a ayudar. Lo que hacían los diáconos en la iglesia primitiva era que se encargaban de cuidar de las instalaciones. Entonces, si ves un papel o algo tirado, siéntete con todo la libertad de recogerlo, de acomodar una silla, de limpiar algo, ¿no?, que está mal. Pero no solo eso, los diáconos se encargaban de ayudar a los necesitados, de ayudar y orar por los enfermos. Es muy chistoso como a veces la gente piensa que cuando se encuentra con una necesidad, lo primero que hace es venir con el pastor o con el líder y oye, es que vi esto y si alguien puede ir a orar, o alguien puede ir a hacer esto, o alguien puede ir a satisfacer esta necesidad. Pero vemos que en la Biblia no era así. Todos estamos llamados a ser diáconos. Entonces, si tú ves la necesidad y tú estás viendo que algo falta, dale, ¿no? Dale. Si ves algún enfermo, puedes ir a orar por él. No te vamos a decir en Semilla, no puedes ir a orar por ningún enfermo, solo los líderes. No, al contrario. Si Dios te está dejando ver una necesidad, es para que tú la suplas. Y no esperes que te llamemos así, diáconos. Otra cosa es que en Semilla no damos títulos, ¿no? No es el diácono, es el pastor, es el siervo, o sea, no, o sea, el único que tiene un título y porque es necesario en la iglesia es el pastor.
pero no damos títulos, ¿no? Es decir, el diácono tal. ¿Por qué? Porque a veces puede ser estorbo para las personas darles un título. Entonces simplemente servimos, ¿no? Y hacemos lo que tenemos que hacer. Algo más acerca del liderazgo de la iglesia es que a lo mejor ya te has dado cuenta, o a lo mejor ya has pensado esto, pero la verdad es que no somos competentes. Si lo has pensado alguna vez de nosotros, tienes razón. No somos competentes. O sea, ¿quién podría hacer la obra de Dios? ¿Quién? ¿Quién podría hacerlo bien? ¿Quién podría ser competente para un llamado tan alto y tan grande? Lo que vemos en la Biblia, y esto puedes anotarlo ahí, Judas 1:24, y habla acerca de lo más importante para poder servir a Jesús. Y lo más importante es estar en Cristo. Es una posición, que Jesús sea tu Señor y Salvador y le sigas. Porque entonces Él nos limpia para poder hacer su obra. Vemos en la Biblia que Pablo incluso reconoce su incompetencia y dice: yo que soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo reconoce que no es competente para el ministerio, sino que ha sido por gracia, y que no se trata de ser competente y apto. Entonces lo más importante es que el pastor esté en Cristo, y entonces sin culpa. Lo más importante es que tenga una relación real con Jesús, porque entonces si una persona no está en Cristo y anda en la carne, está totalmente descalificado para el ministerio. Algo que vemos es que el ministerio y la obra de Jesús tampoco se puede hacer con una autosuficiencia. Vemos que Pedro, que antes de ser lleno del Espíritu Santo, o sea, hizo todas las preguntas y todas las equivocaciones que tú y yo ya no deberíamos de hacer y aprender de él. Cuando Pedro está hablando con Jesús y Jesús le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, viene un tiempo difícil, Pedro. Pedro lo que hace es confiar en su autosuficiencia y decir: Señor, no, yo hasta el final voy a ir contigo, nunca te voy a negar, nunca. 3 doritos después, ya sabes lo que pasó. Entonces es muy importante para el ministerio no confiar en tu autosuficiencia, sino en una dependencia total del Espíritu Santo. Entonces, en resumen de este tema, el modelo de gobierno para la iglesia es que el pastor es eso, un obispo, sea dirigido por el Señor, ayudado por los ancianos para conocer la voluntad de Dios, y esto implementado por los pastores asistentes, o asistentes del pastor, yo prefiero decirles así. Y así es como en Semilla se ve el gobierno de la iglesia. El siguiente tema, y espero terminar, sí, es el Espíritu Santo. Y es un tema que te va a encantar. Y nosotros estamos viendo en los viernes cómo comienza la iglesia, y Hechos trata totalmente de eso, el Espíritu Santo, y es ¿qué creemos acerca del Espíritu Santo? Y es muy importante porque algunos tienen una idea mística y desordenada del Espíritu Santo, y otros tienen una nula idea y poca expectativa de él, ¿no? O sea, para unos es una cuestión mística y es un show, y para otros es como, pues, ni sabía que existía, o sea. Entonces es importante cuál es nuestra posición acerca del Espíritu Santo. Nuestra posición acerca del Espíritu Santo es que creemos que hay una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo al creyente, distinta a la que tiene lugar en el momento de la conversión. Y es que es eso, vamos a ver 3 posiciones del Espíritu Santo, y una de ellas, hay una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo diferente a cuando uno cree en Jesús. Ahorita te voy a explicar más de eso. Es lo que vemos en las Escrituras,
Cuando Pablo va con los efesios, les pregunta si ya han recibido al Espíritu, aunque ellos ya habían creído en Jesús. Cuando los samaritanos recibieron el Evangelio también en Hechos capítulo 8, también se les tiene que preguntar si ya han recibido al Espíritu Santo. Y algo que dice Pedro en la primera predicación en Hechos capítulo 2 es que dice, a ver, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu. Entonces lo que vemos es una triple relación con el Espíritu Santo y es muy importante que lo entiendas. Puedes anotar ahí Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 y vamos a ir ahí, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16. Y es lo que dice Jesús acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero fíjate lo que dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Esto es muy importante y si subrayas tu Biblia puedes subrayar con vosotros. Y estará en vosotros. Aquí vemos que Jesús habla de dos posiciones del Espíritu Santo. Habla de cuál es la obra del Espíritu y uno dice que estará con, que vamos a ver la traducción de esta palabra en el original, que quiere decir al lado, con nosotros. Y otra que dice estará en vosotros, que quiere decir dentro. Entonces vemos eso, la palabra con quiere decir en el griego para, que es al lado, por eso es Paracletos, el que está al lado de nosotros consolándonos, dentro de nosotros. Y vamos a ver una más, que es la palabra en el griego significa epi, que significa sobre nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir para o con? Que es lo mismo. El Espíritu Santo está con una persona al lado de ella antes de la conversión. Esa es la primera posición que vemos del Espíritu Santo. Cuando tú aún no creías o si tú aún no crees, el Espíritu Santo está al lado de ti tratándote de eso, de convencer de pecado, redarguyendo tu corazón y diciendo, sí, eres tú, sí, ya párate, sí, ya reconoce, ¿no? Sí, ríndete. Esa es la primera posición del Espíritu Santo. Redarguyéndote de pecado, convenciéndote acerca de que Jesús sea tu Señor, testificando de pecado, de justicia y de juicio. Y hay tantas malas enseñanzas acerca del Espíritu Santo. O a veces tan poca información en las iglesias bíblicas acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esto que está al lado de ti, esta persona que te está redarguyendo de pecado antes de la conversión. Por eso dice, estará con vosotros, al lado de ustedes. Esta palabra significa paracletos, con, al lado de ustedes, convenciéndoles. Pero otra cosa que dice, estará en ustedes, dentro de ustedes. Creemos entonces que cuando una persona se arrepiente, se rinde ante la voz del Espíritu Santo que lo está convenciendo y recibe a Jesús como su Señor, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente. Y es increíble eso. Es Dios viviendo dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Porque la Biblia enseña esto, que somos templo del Espíritu Santo. Que ya no somos nuestros, sino que nuestro cuerpo es eso, templo del Espíritu. Cada creyente nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando dentro de él y debe rendir su vida al control del Espíritu Santo. Si tú has creído en Jesús, tienes que saber esto, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Ya no está al lado, sino está dentro. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? La obra del Espíritu Santo dentro del creyente es esta. Él da el poder necesario para vencer
el pecado y la carne. Puedes anotar Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y esto es bien importante porque tienes que saber que si tú has nacido de nuevo, tienes todo lo necesario para ya no pecar. El poder del Espíritu Santo, con eso tienes todo lo necesario para vencer el pecado y la carne. Entonces quiere decir que cuando tú y yo pecamos, no es porque no podíamos dejar de pecar, sino porque escogimos. La próxima vez que estés delante de la tentación y a punto de pecar, acuérdate de eso. Tengo el Espíritu Santo y tengo todo lo necesario para no hacerlo, porque ya no vivimos para el pecado. Eso es nacer de nuevo, eso es nacer del Espíritu. Que el Espíritu Santo vive dentro de ti y ya tienes todo el poder necesario, algo que no podías hacer antes, es decir, no. El Espíritu Santo es el poder sobre la vida carnal. Nos da poder sobre nuestra naturaleza caída. No solo eso, sino nos transforma la imagen de Cristo. Puedes anotar ahí en tu Biblia 2 de Corintios, o en tu libreta, 2 de Corintios 3:18, que dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu. Entonces el que está cambiando tu carácter dentro de ti, quien te está transformando desde dentro, es el Espíritu Santo. Esta es la obra interna del Espíritu Santo en el creyente. Cuando hemos creído y hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tenemos todo el poder para vencer el pecado y nos está formando a la imagen de Cristo. Es hermoso saber esto, porque entonces puedes reconocer esto en tu vida y caminar así sabiendo: el Espíritu Santo vive dentro de mí y me está guiando y me está transformando. Y en la tercera posición es el Espíritu Santo sobre nosotros. Y por favor acompáñame a Hechos capítulo 1, versículo 8. Te va a encantar esto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y lo que está pasando aquí es que Jesús va a ascender al cielo y los discípulos están preocupados por cuándo va a restaurar el reino. Ellos pensaban que iba a ser inmediato, donde Jesús había resucitado y entonces lo que seguía era el reino. Y ellos están preocupados por esto, y versículo 7 del capítulo 1 de Hechos dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra que dice cuando haya venido sobre, esto en el griego significa epi, que tiene esta idea que algo viene sobre ti, pero no solamente viene sobre ti, sino llena. Es esta idea: no solamente llenas un vaso, sino lo sigues llenando y lo sigues llenando y lo sigues llenando hasta que el agua se desborda. Esta es la tercera posición que vemos en la Biblia acerca del Espíritu Santo. Es una experiencia que permite al Espíritu Santo fluir a través de nuestras vidas. Entonces fíjate, ya nuestras vidas no son solo vasijas donde se contiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está dentro de mí, sino canales donde el Espíritu Santo fluye y puede tocar nuestro mundo alrededor. Esto es conocido para algunos como el bautismo del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, o el rebosar del Espíritu Santo. Y es muy importante que recuerdes este versículo, Hechos 1:8,
Porque aquí viene lo importante de lo que Jesús quería hablar acerca del Espíritu Santo. De repente se ha tan malinterpretado lo que es la llenura del Espíritu Santo. Yo crecí en una iglesia totalmente pentecostés y no tengo nada contra los pentecostés, los amo, son nuestros hermanos. Pero uno de los problemas con esto es que se lleva a tal extremo con este pretexto de ser tan espirituales y tan del Espíritu Santo y tan de algo fresco y del fuego, que es un total desorden y poco bíblico lo que se ve. Vemos que la llenura del Espíritu Santo a veces es más que de espíritu, es espiritista, ¿no? Y que es una cuestión demasiado mística y demasiado fuera de lugar. Y sabes que lo que este movimiento y estas ideas vinieron de Estados Unidos. Y como dicen, a Estados Unidos tose y a nosotros nos da gripa, ¿no? Pero vemos que lo que pasa muchas veces no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Y es tan triste porque hoy en día hoy incluso ya ni está de moda. Entonces ya las iglesias que están buscando cambiar de modas ya no hacen ese tipo de espectáculos y shows en las iglesias. Pero es triste ver en las redes sociales que estos videos siguen apareciendo y la gente se burla. Y yo veo eso y digo, eso no es el Espíritu Santo. Ojalá no estuviera eso ahí y hubiera una buena enseñanza acerca del Espíritu Santo. Ojalá y no fuera objeto de burla la iglesia por una mala enseñanza acerca del Espíritu Santo. Y lo que vemos que el Espíritu Santo es eso. No solamente vive dentro de nosotros, sino tenemos esta tercera experiencia donde ya no solo somos vasijas, sino somos canales donde el Espíritu Santo fluye y puede tocar el mundo a nuestro alrededor. Esta es la obra externa del Espíritu Santo. La otra es la obra interna, el Espíritu Santo dentro de mí, dándome todo el poder necesario para no pecar y formándome a la imagen de Jesús. Pero la llenura del Espíritu Santo es la obra externa, donde es esto, lo que hay dentro de mí fluye a lo que está alrededor mío. Es una evidencia externa del poder de Dios dinámico. El resultado, y lo vimos ahí en Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no dice otra cosa más que: y me seréis testigos. Y de repente se saca de contexto lo que estaba pasando en las iglesias, y entonces no, es que las lenguas, y es que esto, y es que la risa santa, ¿no? O sea, ya. Y me seréis testigos, dice Jesús. Me seréis testigos. La llenura del Espíritu Santo es para que el resultado debe ser que nos permite ser testigos eficaces de quién es Jesús. No vemos otra cosa que se repita cada vez que son llenos del Espíritu Santo en la Biblia, en el libro de Hechos, que puedan testificar eficazmente de quién es Jesús. Y sabes que este es el plan de Dios para tu vida. Que tu vida sea un instrumento para alcanzar al mundo alrededor tuyo. Y esto es algo importante para servir en el ministerio. Vemos que los discípulos no los mandó a servir hasta que fueron llenos. Dijo: esperen la promesa. Y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro nunca volvió a ser el de antes, Y entonces, lleno del Espíritu Santo, se ponía de pie y decía: varones hermanos. Y podía este mismo Pedro ser testigo eficaz de quién era Jesús. Eso es algo que Dios quiere para tu vida, y es una experiencia que está disponible para ti. Cuidado de poner tu mirada en las manifestaciones del Espíritu, en cosas que ni siquiera son bíblicas acerca del bautismo del Espíritu Santo. Como estas cosas que vemos que a veces suceden,
pero a veces no los vemos en la Biblia. A veces hablan en lenguas y a veces no. A veces tiembla y a veces no tiembla. Es importante porque estas cosas vemos que Dios las hace como una inauguración del Espíritu Santo viniendo sobre su iglesia. Pero eso no era el fin de que fueran llenos del Espíritu. El fin era que fueran testigos eficaces. Y eso sí lo vemos en cada vez que son llenos. La gente a veces solo piensa en la experiencia, pero Dios está pensando en su obra. Cuando dice que vamos a ser llenos, es porque está pensando en su obra, que tú puedas ser instrumento útil para su obra. Si esto o la llenura del Espíritu Santo no te lleva a ser testigo eficaz y a vivir el Evangelio de una manera dinámica, entonces no es llenura del Espíritu Santo. Y ese era el problema, que podías ver personas que parecía que Dios estaba haciendo algo porque creían que eso era, pero al final su vida no cambiaba para nada. En resumen, acerca del Espíritu Santo, lo que creemos es que hay una experiencia distinta a la conversión, que es cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, que es como llenar un vaso hasta que se llene y se derrame y toque todo alrededor. O es esta misma idea como cuando fuiste bautizado en las aguas y entonces eres sumergido y eres totalmente lleno, y cuando sales estás así empapado y agua está cayendo de ti. Y entonces abrazas a alguien más y eso se contagia. Algunos lo llaman bautismos, otros ser lleno. No importa mucho el nombre. Lo importante es que lo tengas en tu vida. Podríamos hablar de muchas más cuestiones teológicas y términos, de cómo deberían llamarle, de cómo debería ser. Pero ¿sabes cuál es lo realmente importante? Es que puedas anhelar esto en tu vida, porque es algo que está disponible para el creyente y es algo necesario. Y no es algo de una sola vez, sino que vemos en la Biblia que constantemente los discípulos están siendo llenos. Entonces es algo que tienes que anhelar en tu vida, es decir, Señor, lléname de tu Espíritu. Y dices, bueno, Dani, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se ve? Tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Y hay personas que así simplemente es el amor de Dios derramado y les cae y simplemente no pueden más. O sea, es como si algo los estuviera aplastando, el amor de Dios. Martin Lloyd-Jones decía que él, como ve la llenura del Espíritu Santo, es como un padre caminando con su hijo y va de la mano y este hijo sabe que su padre le ama, pero entonces el padre de repente se detiene en un momento y lo levanta, lo abraza, le da un beso, le dice te amo, lo vuelve a bajar, y lo que quiere hacer este niño es que todos sepan cuánto le ama a su padre. Es una forma muy bonita de verlo y entenderlo, y que es mejor que lo anheles y lo tengas. Para terminar, acompáñame a Juan capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. Y Jesús habla de esto. Juan capítulo 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que Jesús está ofreciendo para ti.
Y esta experiencia del Espíritu es eso. De tu interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva que impacten al mundo a tu alrededor. Dios quiere hacer eso con nosotros. ¿Por qué no anhelar esto cada instante y estar siendo llenos del Espíritu? ¿Por qué no oramos? Señor, y te damos gracias por lo que nos has regalado como iglesia. Porque en tu palabra podemos ver la clara instrucción, Señor, para cómo debemos de llevar lo que tú nos has encargado. Pero lo más importante que vemos hoy, Señor, es que necesitamos ser llenos de ti. Que en la semana puedas regalarnos esto, Señor. Poder ser llenos de tu Espíritu y que de nuestro interior fluyan y corran ríos de agua viva. Si tú tienes esto disponible para nosotros, Señor, hazlo en nuestras vidas. Y que podamos vivir así, Señor, caminando contigo, no solo sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da todo el poder para ya no pecar y nos está formando a la imagen de Cristo, sino llenos de tu Espíritu para poder vivir, Señor, y para poder hablar de quién eres tú. Que podamos vivir el Evangelio, Señor, así, siendo llenos de ti, impactando el mundo que está a nuestro alrededor. Úsanos, Señor, pero primero llénanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.